Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y recuerda, esto es el show del vino en estado puro, sin caspa y hoy bien salado. Nos hemos desplazado a la Terra Alta y hoy hacemos doble Jotas. Doble Jotas porque aquí a mi lado tenemos a Joan y a Josep. Y vamos a hacer algo diferente, porque Joan aquí sale muy cohibidito, y es un chupacámaras. Se van a presentar. Joan, preséntate. Bueno, soy Joan de aquí de Vilalba y bueno, uno de los componentes de Vins del Tros. Y aquí a mi izquierda tenemos a Josep, que se ha negado a salir y al final lo hemos ido apretando con cuña y ha accedido. Es el viticultor. Preséntate, sí. Josep. Soy Josep Arrufat y soy el viticultor de Vins del Tros y socio de la empresa. Josep Arrufat, sobrino de Quim Arrufat de la SCUP, el mismo, del partido político. No es verdad, no es verdad. ¿Habéis votado en el 9N a la independencia? Sí. Y tanto. Y tanto, bueno. Pues bueno, tenemos a dos personas arraigados en la Terra Alta. Me gustaría que alguien de los dos me explicara brevemente, porque tenemos 8 vinos por probar, qué diferencia hay, que es la primera pregunta que el Hunter se va a hacer, los Hunters, entre Terra Alta y Priorat. Bueno, yo creo que Terra Alta tiene su propia climatología, su propio perfil, tanto a nivel de terroir, de suelos. Pero diferencias, ¿cómo diferenciarías? Es decir, ¿el Priorat es más fresco que la Terra Alta? Sí, yo creo que los vinos son más frescos, tienen su potencial alcohólico, pero en Terra Alta, pero aparte tienen una acidez elevada, una buena frescura que los hace muy equilibrados y intensos y potentes, pero al mismo tiempo, lo que decía, con esta frescura tienen mucho equilibrio. Climatológicamente, comentabas antes, Joan íbamos con el coche visitando cada finca porque son minifundios, un poco, si habéis visto el vídeo de Antonio Cajide, esos minifundios que no llega apenas casi a la hectárea, y me iba mirando en el coche todo el rato y reía, y yo pensaba, este tío o es gay o le pasa algo, y realmente me preguntaba, ¿qué? ¿Cómo lo ves todo el rato? Entonces, comentábamos, importante, él comentaba, que es el experto, que la Terra Alta da vinos más frescos, en general, que el Priorat, ¿vale? Y que climatológicamente es más frío. De hecho, viniendo hacia aquí, tienes que atravesar un puerto de montaña. Estamos más cerca de Lleida, de Lérida, que de Tarragona. Estamos a 20 kilómetros de la provincia de Teruel. Sí, del suroeste de Cataluña. Y un viento muy importante que afecta, que es el Garbí. Está el Garbí y el Cierzo, los dos vientos. Y se nota el Garbí, porque hemos ido caminando por las líneas tal, se nota. A nivel de tratamientos fitosanitarios, todas esas cosas que echan en la viña, pesticidas, etc., se reduce, ¿no? Porque el viento lo que hace es, como la tramontana en Empordà, lo que hace es secar, ¿no? Exacto, el clima es seco y frío, llueve poco, las medias anuales de lluvia son bajísimas. De hecho, ya matizo que en la mayoría de viñas nuestras tenemos un riego de apoyo. Lo utilizamos puntualmente, pero creemos que es un buen aporte. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Porque la Terra Alta es una gran desconocida. Quizás uno de los personajes más importantes hoy mediáticamente sería el famoso Laureano Serres, que luego le preguntaremos a ellos dos qué tal es la relación con Laureano. Llegará ese momento de la salsa rosa de Gourmet Hunters TV, que tanto os gusta. Pero, ¿por qué estamos hoy aquí? Bueno, porque tenemos informaciones, buenos informadores, que nos dicen que hay algunos viticultores importantes de España, que no vamos a decir el nombre, importantes, pero importantes, que compran algunas partidas de garnacha blanca, porque se ve que estos señores tienen una garnacha blanca magistral. Yo aún no he probado los vinos y vamos a arrancar con los blancos, 3 vinos blancos, 2 a base de garnacha y otro garnacha Chenin Blanc. Okay. Y luego seguiremos con los tintos que, ellos nos van a ir presentando. No excedemos de los 20 y pico minutos, así que si os parece bien, arrancamos con el primer vino, que se llama Te lo dedico 2013, 14 grados, y esto es garnacha blanca y Chenin. Sí. ¿Por qué te lo dedico? Bueno, te lo dedico es una frase hecha y un recuerdo de la infancia. Hablamos de cuando sacábamos un vino nuevo, que pondríamos este nombre porque lo teníamos en mente, y es un recuerdo de infancia de un personaje aquí del pueblo, que nosotros éramos pequeños
era muy aficionado a jugar al billar, y en el casal del pueblo, ¿Sí? pues cuando se ponía a jugar con los compañeros al billar, y nosotros éramos unos críos, este hombre, cuando hacía carambola, hacía pues te la dedico. Y esta era un poco esta frase que te queda memorizada. Y este es cuando un eres recuerdo de tu pequeño. infancia, ¿no? Esto es un recuerdo un poco de infancia del pueblo. Y ¿Vosotros os conocíais de pequeños o no? Sí, toda la Sí, vida. sí, claro. seguro. Sí. Bueno, oye, pues hacemos un primer brindis. Sí, hombre. Yo os tengo que decir que a mí las catas de huele a y tal, yo obviaría, simplemente que expliquéis un poco el perfil rápidamente en un par de minutos. Sobre todo tenemos aquí a un gran viñerón, que hemos dado un paseo por las fincas y da gusto oírlo hablar. Como dice Benjamín Romeo, es uno de los grandes viñerones que hay en España. O sea, tanto, hombre. ¿No? No Hombre, quería, no creo quería que- salir, creo ¿eh? que no. No quería salir. Encima lleva O sea- una gorra del BBVA y no es cliente. No lo sé. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Bueno, habla tú del vino. Bueno, parcelas, ¿qué parcelas? Dos parcelas, ¿no? A ver, se trata de Garnacha de la Sirera, una finca de mi hermano en concreto, y el Chenin Blanc lo tenemos situado en una parte alta del pueblo, en plena Sierra de la Fatarella, y creemos que es una zona especialmente buena para blancos, sobre todo para Chenins y variedades así más europeas, digamos, más desconocidas, ¿no? Muy buena zona para garnachas también, en general para todos los blancos, pero especialmente para Chenin. La Chenin se adapta perfectamente ahí. Fresquita, hinojos, Granny Smith, la piel de la manzana, bien. Sí, Bien, ¿eh? fresco, sin complicaciones, pero que tiene incluso pues buena intensidad. Bueno, un vino creo que es un vino muy gastronómico para... Como dirían otros degustadores que os encontraréis, funciona perfectamente con todo, ¿eh? Que no se engañen, ¿eh? Claro. Está muy bien el vino. ¿Hacéis vino natural? ¿Hacéis vino con sois ecológico? ¿Cómo os etiquetáis? Bueno, nosotros tenemos una filosofía no tenemos ninguna certificación en nada, pero nuestra filosofía es un respeto al medio ambiente. Porque las certificaciones, me comentabas, Todas se pagando, pagan, ¿no? pagando, cantando. Las certificaciones, y luego la filosofía nuestra es un respeto total para el medio ambiente, tanto en el campo, en la viña, y luego dentro de bodega. El vino para mí es acompañarlo solo, ¿eh? Debe entrar la uva, y a partir de aquí lo que tienes que hacer tú dentro de la bodega es acompañar esta uva que te entra, y que haga su camino sin la intervención mínima. Tú eres el que posible. haces el vino y él es el que se ocupa. Yo de hago el la vino verdad. y él está en la viña. Se va calentando el amigo. Oye, Pues no te vayas, que es peor. segundo vino, 100%, 100%, 100%, que esto es una viña que es de una única parcela en vaso, Sí, que sí. se llama Pla de Pey. Pla de Pey. Sí. Es una viña plantada, creo que alrededor de 1940, después de la Guerra Civil, según censada en la DEO, en el Consejo de la DEO, y según ellos, una de las garnachas más viejas de la zona. ¿Qué te parece? Sigue en esa línea de frescor y más pura, ¿eh? La veo más pura que el primer vino, ¿eh? Sí, hombre, más auténtica. Me imagino que también es otra gama, es viña vieja, se nota más, hay más equilibrio, 13 grados y medio de alcohol, Sí. cierta reducción. ¿Cómo es la añada 13 aquí? No está mal, a mí me gustó. Es fresca, más que la 12, y incluso el tema de un punto salino. Al final, esta parcela de Pla de Pey tiene unos componentes que realmente hacen una garnacha, bueno, muy fresca, elegante al mismo tiempo. Le damos un poco de trato. Las garnachas blancas no les metemos ni madera ni nada, solo fermentación en depósito inoxidable, y luego una crianza con las lías. A esa parte de salinidad que encuentras en el vino, Sí. eso que le llaman algunos la mineralidad, que otros dicen que no existe. Bueno, no sé, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran, pero que compren, Sí, ¿eh? esto. El año 13 fue especialmente malo en cuanto a cojado, Sí. en garnachas, tanto en blancas como en tintas. Fue un desastre a nivel comarcal. Y lo que pasa que, a ver, había muy poca producción, estamos hablando de medio kilo por cera aproximadamente. Supongo que tendrá algo que ver también la producción tan mínima que hubo. Esta ligera reducción que tiene nariz, que me encanta, ¿eh? Es natural de la garnacha, es trabajo de bodega.
no sé si me entiendes la reducción, tiene un punto Sí, de tiene un poquito de reducción. que me gusta, me pone. Iba a decir, no sé si decirlo o no. ¿Esto es buscado o no? No, es un poco... Supongo que no sé. Tienes la complejidad que sale del vino, pero no es buscar tampoco... más que nada es la... que sale un poco reducido, pero bueno. Esto está cojonudo, ¿eh? Estamos grabando en un sitio especial que cuando hemos llegado a la bodega, estos somos más de viña que de bodegas, los Gourmet Hunters, pero claro, cuando me han enseñado esto digo, coño, ¿qué es esto? Esto es una zona de ánforas, tenéis 3 ánforas. Sí, 3 y una de pequeña. Que no y una sé de pequeña, ¿vale? Aquí ya os introduzco al tercer vino, que va a ser la misma parcela, Sí. la de Pei, Sí. el mismo 80%, Sí. ¿es Sí, correcto o no? Sí, la misma uva. La misma uva de la misma parcela, ¿eh? Ok. Sí. En ánfora. Sí. Y entonces mi pregunta es, 2013, 13. 14 grados, subimos medio punto. Mi pregunta es, ¿por qué ánforas? Bueno, queríamos hacer una prueba. ¿Qué pasa? ¿Que como ahora está de moda hay que tirarse el rollo de las ánforas o qué? No, el rollo... nosotros investigamos hace mucho tiempo. Empezamos con ánforas pequeñas hace ya un par de años. Y bueno, nos gustó, hicimos una variedad del Morenillo, que luego probaremos, y nos gustó mucho. Y luego el año pasado decidimos hacer una prueba con un tipo de vinificación que es muy tradicional de aquí en la zona Terra Alta, que es los brisats, es decir, fermentar una uva blanca como un tinto, con las pieles. Luego, y luego la crianza en la ánfora. Esto lleva pieles. Sí, esto lleva 30 días casi con pieles, Veréis que la intensidad de color es mucho más oscura, Sí. que sale esa nota de grapa, esa nota que te puede llevar incluso, ligero recuerdo a un vino dulce. En En nariz, En nariz. En boca no, en boca es completamente seco. Y bueno, lo que tienen estos vinos... Y tiene una nota, perdona, Dime. yo no sé si hacéis vino natural como vuestro compañero Laureano, No, pero tiene ese punto que los recuerda. amantes de los vinos naturales encontrarán esa nota, lo digo, así, claro, esa nota sucia, como un poco de... cuando llegas a una bodega que tiene unos raspones fuera y que están todo lleno de moscas, Sí. ese olor de raspón, perfil vino natural, esto lo tenéis. Sí, Yo no sé si lo habéis ido a buscar a propósito, No, si se puede decir que esto es un vino natural. No, bueno, nosotros, ya te decía antes que respetamos a tope el medio ambiente, mínima intervención, pero buscar la pureza también de los vinos, Tanto, un poco, este proyecto de ánfora es un poco volver atrás, pero sin perder la esencia de Vins del Tros, y la elegancia de los vinos es elaboraciones antiguas con un tipo de recipiente que le dé cierta al vino, lo que le hace para mí, o lo que hemos visto nosotros en las catas que hemos hecho con estos vinos, marca mucho el vino la personalidad y su elegancia, y al mismo tiempo, sobre todo, marca mucho la... Porque con las ánforas, tú que eres enólogo y haces vino, Dime. las ánforas, señores y señoras, gran descubrimiento, es un material que se utilizaba antiguamente los egipcios, y con las ánforas se hace igual de crianzas que con las maderas, es decir, Sí. es el intercambio, ¿no? De oxígeno con el tanino. Microoxigenación. Es decir, que no os digan que poner el vino en ánforas no es una crianza, es igual de crianza que un Es lo vino, mismo. simplemente que no hay un cese de gustos a madera. No, está Exacto. claro. Este vino, este fermentó en inoxidable, el brisat. Bien. Es decir, hicimos la fermentación en inoxidable. Los brisats suelen tener tendencia a mucha reducción, sobre todo fermentado con las pieles, una variedad blanca es muy reductiva. Desde que cuando terminó la fermentación y lo metimos dentro de la ánfora al cabo de 15 días, el vino cambió totalmente, estaba súper reducido y la ánfora se volvió súper expresivo. ¿Cuánto tiempo lo tenéis en ánfora esto? Estuvo unos 5 meses y medio, 6 meses. Vale, ¿y esto en el mercado se puede vender como vino natural? Bueno, No. vino natural, vino No tendrá de la tierra de certificación. Villalba, vino nuestro. Y ya está. Y ¿entiendes lo que quiero decir? Es un vino un poco a nuestra manera. Oye, las garnachas, las dos que tenéis son sensacionales. El primero, te lo dedico, está muy bueno, quizás más básico, más ese Más- punto más un poco comercial, sí, más comercial, ¿vale? Me imagino que también será el que hacéis más botellas. Ajá, exacto. Y sin más, pasamos a la salsa vínica tinta. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Bien. Morenillo ánfora.
que lo tenemos aquí detrás. Ok. Este es 14. Sí. No, 14. Este de aquí. Esto es 14. Esto es Esto es 13. Ya estoy desorientado. Esto No, es no 13. digo. Porque 2014 vamos a las vendimias de este año. Sí, sí. Y haces lo mismo, ¿no? Inox y luego ánfora. Fermentación en inox y luego crianza en ánfora. 14 grados. Sí. Y esto es la variedad Morenillo. 100%. Y se llama Morenillo ánfora. Explícanos algo de Morenillo ánfora. Morenillo. De la variedad Morenillo. Si tú me decías antes que era un poco, me ha dicho que era un poco añébola. Añébola. Esto te lo explica Josep. Sí, a ver, la variedad Morenillo estaba muy implantada en la zona, concretamente en Villalba, estaba también, la podías encontrar en la Pobla, en varios pueblos de la zona. ¿Es autóctona de aquí? A ver, en principio está en fase de investigación a través del Consejo de la Denominación de Origen. No la tienen documentada, no la tienen dada de alta. De hecho, es vino de mesa lo que hacemos, porque no nos dejan, es un tema burocrático básicamente. Pero existe, la variedad estaba aquí implantada hace muchos años. De hecho, yo recuerdo que mis abuelos y demás, muchas familias en el pueblo que se hacían vinos para autoconsumo, la base de sus vinos era la variedad Morenillo y te la podías encontrar prácticamente en cualquier parcela. Yo es el primer vino de Morenillo que pruebo en mi vida, sí, y me da la sensación como muy denso en nariz, muy fruta negra, muy oliva, me podría recordar Dominio del Uruguayo, ¿te acuerdas aquello que probamos? Esa segunda vez que dijimos que podía ser un vino de Jumilla o un vino de Alicante, por ahí va el tema. Cuentan que habrá sobre alrededor de 6 hectáreas en Terralba. Y creo que a nivel extracomarcal está documentada y hay documentos, que también se la conoce como la Morenilla y algún nombre más, yo no sé hasta aquí. Comentaba a Joan que es una variedad muy caprichosa y que cada año o sea, es muy cambiante, ¿no? Seguro que era debido a que el hecho de estar criada en secano, en puro secano. Es decir, los años de buena cosecha pues iban asociados a mayor desgaste de la planta y a continuación tenías buena cosecha. Los aficionados a variedades autóctonas que busquéis la pureza, realmente es fantástico, pero es el Morenillo, Perfil, lo colocaríamos en la web como un perfil potente y es una variedad que si eres amante de los vinos cañeros de Priorat, etc., Jumilla, Alicante, contundencia, textura muy elegante, tirar hacia Morenillo ánfora, es curioso, y luego hacen otro Morenillo con madera y tal, pero nos queríamos centrar en las ánforas. Pasamos al siguiente vino. La televisión es cara y aprieta. Correcto. Dentro de poco serás famoso, Te diré, Bernabé. Dentro de poco serás famoso. Bueno, seguimos con un vino que se llama Ay de mí, 2011. Y esto es Garnacha Syrah, con 15 grados, que subimos ya aquí caña, Sí, grados, es un 2011, añada cálida. ¿Qué tal vuestra relación con Laureano? Laureano Sabrosa. Conocidos, bien. Bien, hay buen rollo, hay buen rollito, porque siempre que voy a visitar a los bodegueros, siempre todos tienen buen rollo, y luego oyes otras cosas, con todos. Porque él hace un personaje que está dentro del mundo del vino natural y que creo que, dentro de su filosofía, pues que hace sus vinos de su manera. Porque él está en el Pinell. Es muy respetable. Él está en el Pinell. Sí. ¿Vale? Sin embargo, tiene viñas en Villabalsar. Tiene algo de viñedos aquí, porque su mujer es de aquí, y sí tiene algo de viñedos aquí. Sí. Bueno, desde aquí un saludo a Laureano. No sé si le queréis decir algo a Laureano. Un saludo, compañero. Yo he visto antes, digo, este debe ser, Josep debe ser muy amigo de Laureano, porque aquí tiene un agujero. Yo no sé si es una china que fuma marihuana con Laureano cuando se reúnen y tal, ¿no? No, ¿Es china? No es el caso, Esto es culpa de una hoguera. Poco más y me quemo. Una hoguera. Este vino me desconcierta bastante, ¿Sí? Aromáticamente, Esto tiene tomatera, planta la tomatera. Sí, señor. Tomatera. La planta, Es la planta, verde, la menta del tomate, Sí, nuestros vinos tienen un perfil un poco diferentes y por eso nos desmarcamos un poco con nuestro proyecto. Esto es Garnacha de la Basa, de la primera finca que hemos estado, y Syrah de la Cirera. Terrenos básicamente donde predomina la arcilla. Sí, en la Garnacha de aquí hay... Arcilla, pero de verdad, o sea, arcilla. No, arcilla eso no, arcilla de verdad, o sea que retienen bastante la humedad. Sí, y el Syrah en cambio es zona de
de limos, de panal. Sí, limos, que son las terrazas donde hemos estado. Sí, en concreto es el bancal de abajo, ¿sabes? ¿Sabes que estaba la masía? Sí. 15 grados, pero con una frescura, ese equilibrio que no parece. Es lo que te decía. Señores, estamos en la época de las modas que vienen ahora apretando. Vinos frescos. No, digo, vinos frescos, es decir, Bueno. ¿se puede tener 15 grados y ser fresco? Sí. Pues sí. Ay de mí. Los frescos del barrio. ¿Por qué de mí? ¿Por qué de mí? El nombre estaba puesto antes de hacer el vino. También, Es un poco como el te la dedico, ¿no? Cuando nos juntamos, cuando decidimos hacer un vino, sabíamos que el primer vino se iba a llamar Ay de mí. Es una frase hecha de aquí, Era que bueno, que la teníamos hablado para hacer Sí, el primer vino. Sinceramente me tiene bastante desconcertado. Nunca hubiera dicho que es ni garnacha ni Shiraz, es decir, Sí. es planta de tomatera Sí. y en boca te esperas más contundencia y es lo que comentabas, Juan. Hay esa parte de frescor, Más frescor, sí. y cuando tragas o escupes, un poco el pelo, el tanino un poco secante, Sí. imagino que de variedades mediterráneas. Y bien, vamos por buen camino. Señora Carmen, yo se lo dedico a Josep, que es su mujer, ¿no? Sí. O sea, tu mujer, tú cuando llegas a casa la tratas de usted. No es el caso. 2012, ¿eh? El nombre se lo puso un... 14 y medio. A ver, se lo puso mi mujer vino a ayudarnos a la vendimia, básicamente. ¿Y la tuya? No. Ah, tú no estás casado. Sí, hombre, pero... Tú eres un bandarra. Y vamos bueno, nos venían a dar chavales chilenos y algún rumano y demás, pero se referían a mi mujer como señora, la trataban de señora. Y claro, intentabas, oye, que llamar a Carmen a secas y se acabó, ¿no? Porque... Y no, insistían hasta que al final... Y ahí se quedó, ¿no? Digo, además es una parcela suya, de una finca suya. Garnacha, 100% que no lo hemos 100% hecho. garnacha, sí. Tendrá unos 38 años. Y se nota, ¿eh? Aquí está la generosidad de la garnacha. Lo comentaba en el otro vídeo, Freddy, en otro capítulo, que él comentaba que las garnachas y las cariñenas son más Marcello Mastroianni, o sea, son más austeras, son más serias, y las garnachas es más George Clooney, ¿no? Sí. Es decir, son más generosas, son más atractivas, ¿no? Sí, es un poco... Y tiene ese punto de fruta en licor, de garnacha. Es una garnacha muy directa, es una garnacha de marca, tiene intensidad, pero al mismo tiempo también vuelve a tener una frescura, elegancia. Lo mismo que tiene siempre marca este carácter, un terroir, un viñedo muy pequeñito, una parcela que siempre es muy interesante porque cada añada te sorprende. De los tres que llevamos ahora, es el más siliconado. Cuando digo silicona me refiero que te llena más la boca, que tiene más empaque, tiene más todo, ¿no? Es decir, es como compras un coche con tapicería de felpa o un Mercedes con piel, ¿no? Esto es así, ¿no? Siempre estamos hablando de uno de los mejores vinos que hacemos, creo. Hombre, no, de los mejores no, todo lo que hacéis es lo Sí, mejor. no, pero este es especialmente interesante. Ah, ¿a este le han dado puntos? Porque antes comentaba... Sí, que este empató en la guía de vinos en la edición 2012, creo que con un Ferrero Bobet selección. Está muy bien. Y le dieron puntos, ¿no? Sí, fue el mejor vino de Cataluña. Si eres amante de los puntos, ya sabes, señora Carmen. Oye, vamos a pasar, mira, hablando de puntos, aquí nos han puesto un platito, eso es lo típico que a los sumilleros les encanta, cuando vas a Catastán te ponen el panecito y vas comiendo como un roedor. Yo los panes, señores, lo siento, paso. Vale. Bueno, acabamos. Último vino, tremenda. ¿Por qué? 2011. Tremenda porque... Cariñena, Sí, Ajá. 100%. 100%. Oye, no os habéis empeñado, ¿no? Porque te va el palo. No, tranquilo. Algunos dirán, menudo mal educado, yo lo echaba patadas. Bueno, pues es lo que hay, es un poco de eso, la televisión, 15 grados y medio. Sí. Cariñena. ¿Por qué 2011. tremenda? ¿Por qué? Perdona, Porque vino una compañera nuestra que es muy aficionada a los vinos. Y que tiene está una tremenda. y le dejamos probar cuando aún estaba en barrica. Sí. Es una cariñena con 14 meses de barrica. Y cuando la probó en la copa, digo, hostia, esta cariñena está tremenda. Digo, pues ya tenemos el nombre. Nos anotamos de los diferentes tipos de nombres que teníamos preparados. Porque aquí no hay un departamento de marketing, ¿no? No. El marketing sois vosotros, ¿no? Sí. Bien. Probamos tremenda y se me ocurre una pregunta que os voy a lanzar ahora. Que será la pregunta del millón final, la salsa rosa del vino que estás esperando. ¿Qué nos podéis contar de este vino? Bueno, este vino es un vino contundente, nariz de marca, vinos licoroso, aparte que también influye es la añada, la 11 es la añada cálida, un vino potente,
pero cuando te lo pones en la boca, hostia, te cambia totalmente. Es un vino de brasas. Hostia, huele a brasa, ¿eh? De inicio. Hueles, metes la nariz y te pega una bofetada en boca es como de fresquísimo. brasa, Sí, algo, sí, sí. algo brasa, accidente, caucho, alquitranado, va por ahí. No sé, Sí, sí, esto no es sé qué no. una- Tenemos detrás a Luis, Luis, Sí, muy comedido, no habla, pero puedes hablar, si quieres, Luis. Fíjate que en boca cambia totalmente, la nariz te marca mucho, Son mucho licoroso. Es cariñena del libro, ¿eh? Es cariñena el libro, En boca es fresquísima además, ¿eh? Está tremenda. Sí. La frescura, 15 y medio, pero en boca tienes el equilibrio. ¿Qué decía los vinos? De esta Yo zona. me los tragaría todos, pero es que estoy a dieta. Sí. Cuando he entrado en Selle me ha dicho, coño, pero tú eres Claudio. Sí. No te conocía. Me ha pedido la receta. Sí. Ahora luego, claro, me explica sus festivales, infla pan, claro, entonces, ¿cómo va a hacer dieta? Rigurosidad, orden, ya sabes, si quieres hacer dieta, escupe el vino y tal. Y si no, pues bébetelo, está buenísimo. Esto está buenísimo, ¿eh? Sí, está muy rico este. Porque Está- las cariñas a mí normalmente me asustan, 100%, ¿eh? Porque es lo que comentaba Freddy, ¿no? Es Marcello Mastroianni, son duras, son austeras. Sí. Y en nariz tiene toda su austeridad, en boca es súper flexible, súper ligera. Tanino Bueno, no, muy ligera maduro, no. tanino maduro, Tanino maduro pulido, es dinámica, fresca, ¿no? sí. Y fresca. Es... Pregunta, va. Que algún hunter nos ha dicho, si vais por la Terra Alta, ya desconectamos, tienes que hacer esta pregunta, que es la pregunta del millón, a Josep y a Joan. La pregunta es, ¿vosotros desde cuándo hacéis el vino? 2009. 2009. Pues yo os felicito porque, bravo, estáis en el punto... Yo creo que estáis en el punto... Yo Terra Alta he probado pocas cosas, sinceramente, pero Terra Alta lo recuerdo como algo que me da mucho pereza y no soy la primera persona que piensa eso. Hostia, la Terra Alta, uff. Es como Italia, ¿no? Como es muy grande y hay mucha cosa, me da pereza meterme porque es que me pierdo, ¿no? Entonces, la Terra Alta, esa sensación un poco de uff, qué pereza, me quedo con el Priorat, que es lo que todas las guías hablan. Terra Alta es más desconocida y además son vinos, lo que yo recuerdo de Bodegas Piñol, lo del Mater Teresina y tal, vinos muy alcohólicos, muy, ¿no? Es decir, hay una mala prensa. Pruebas esto y dices, joder, es que no tiene nada que ver. Y entonces, yo había probado algo de Laureano, está con la pierna, tac, a ver lo que te voy a preguntar, ¿eh? Yo probé lo de Laureano en 2002 y no tiene nada que ver con lo de ahora, porque Laureano antes hacía viticultura convencional Sí. y ahora hace vino natural. Ok. ¿Por qué? No sé. Pregúntaselo a él. ¿Sabes? ¿No? Viticultura ecológica. Bueno, vosotros hacéis viticultura porque esto tradicional. Sí, Sí, es tradicional, es tradicional. Intentamos... Y hemos visto al lado un SEP, una parcela de una persona, no voy a decir nombres porque tampoco sé quién es, no me lo habéis dicho, una persona, si ya desconectamos, una persona que hace viticultura ecológica o biodinámica. Ecológica. Yo es que al final ya me cuesta encasillar que es bio y que es eco y tal, ¿no? Pero las plantas estaban muertas. Técnicamente creo Explica un que sí. poco porque esto es importante antes No, de a ver, cerrar el vídeo. viene a cuento de que la zona es especialmente seca. Más que nada es estrés hídrico lo que están sufriendo. Y las técnicas creo que de cultivo, pues supongo que no serán las adecuadas. Yo no puedo entender que pasen este tipo de estrés tan bestia. Porque una cosa es estresar la planta, de que sufra, de que pues, le busques aquel punto. La otra es de que Hay malas hierbas. apenas vegeta, ¿me entiendes? No. Luego me explicabas que había malas hierbas y que Exacto. eso lo que genera es que cuando pasa el subsolador, no sé, Hierbas muy resistentes también te aparecen. A ver, que lo que hacen es le quitan competitividad, la poca lluvia que hay a la raíz, Exacto. entonces estaba completamente, literalmente muerta. Entonces yo me explico cómo es posible que aquí en la Terra Alta se hagan vinos biodinámicos, Naturales, sí. bueno, pero yo esa pregunta que he hecho, ¿natural implica que sea ecológico y biodinámico? No, Y habéis no, dicho que no, no, que no. puede ser tradicional, por ejemplo, podría ser el caso de Laureano. No sé, hombre. Hombre, yo no quería hablar. Creo que las técnicas de viticultura natural creo que hacen bien poca cosa, ¿no? Creo que no hacen No tratamientos. hacen intervenciones de nada, no, teóricamente. no hay intervención. De nada. Pero yo he visto seps Ni muertos. sulfuroso. Sí, pero quiero era ecológico. Ecológico. Si haría intervención humana, O sea que
para cerrar el vídeo, viticultura ecológica en Terra Alta es difícil. La viña, Es ¿no? complicado. A ver, con riego y demás y aplicando técnicas, creo, adecuadas, sería posible. Muy bien. Os agradezco un montón la invitación. Sé que a lo mejor os habré dicho alguna cosa que a veces, cuando no conoces a quien vas a entrevistar, puede molestar. No. Pero, desde aquí, invitaros a los hunters. Mi valoración sobre los vinos los voy a ordenar de mayor a menor. Tú mismo. Yo mismo. Y entonces, el tema va de lo siguiente. Primer vino que voy a poner para acabar es el 100%. Me encanta. Claro, aquí puedo hacer una mezcla de cosas, de blancos distintos. Voy a mezclar, sí. Segundo vino que voy a poner. Ay de mí, morenillo ánfora. Es el señor Carmen y Tremenda. Lo siento por tu mujer. No, Arriba tranquilo, segunda. tranquilo. Luego pondremos, si te estás iniciando en el mundo del vino, te gusta encontrar el concepto de la fruta y no calentarte mucho la cabeza, te la dedico. Esto es una buena opción. Esta a mi madre le encantaría, por ejemplo. Y luego ya para finalizar, tenemos las ánforas. Si eres amante de los vinos de ánfora y tal, evidentemente las ánforas ponlas al principio. Este me ha encantado, lo siento. Este vino está muy bueno, es muy curioso también. Y entonces acabaría con la señora Carmen. Señora Carmen por aquí. Morenillo, te tiene que gustar la contundencia. Yo no soy de mi perfil, no son vinos contundentes. Es más hacia la de la Borgoña, la frescura, lo sutil, lo ligero. Entonces me voy a ay de mí. Ay de mí, ay de mí. Ay de mí que estarán pensando estos señores. Y acabamos con morenillo ánfora. ¿Os parece bien o no? Bien, Me parece perfecto. ¿Queréis lanzar algún mensaje a los hunters antes de que Bueno. cortemos conexión? Las 500 visitas que hay. ¿Algún mensaje, Joan Josep? Hunters, yo decirles que bueno, que si son amantes de los vinos, bueno, de la zona del sur de Cataluña, que nuestro proyecto lo que quiere es mostrarles pues un poco las variedades en estado puro, la manera de viticultura y la manera de elaborar, buscar un máximo respeto y sobre todo la mínima intervención, y que marque realmente pues son vinos en carácter, vinos a pelo, vinos realmente Y son así, ¿eh? O sea, es decir, yo cuando las cosas no las veo claras, los hunters lo saben, los que me siguen, los followers, yo lo Sí. digo, ¿eh? Entonces, igual que tiro el pan y me da igual si te molesta o no, yo te puedo decir que vuestros vinos hablan de terroir, y sobre todo me encanta que hagáis una línea de vinos que es el concepto de lo que da la viña. O sea, mientras que hay otros que podrían poner Cabernet, Merlot, Macabeo, porque hemos visto Macabeo por aquí, por el tema, aquí hay Macabeo, ¿no? Sí, está Entonces mucho. hacéis tal, son vinos muy puros, muy honestos. Las garnachas son muy sinceras. Sí. Las garnachas, otra variedad que a mí normalmente me da pereza porque son muy ampulosas, son muy como dicen los franceses, mucha flater, mucha grasa, muy pesadas. Vosotros conseguís una garnacha acharelada, una garnacha con muchos matices, pero muy delgadita, con mucha salinidad, muy mineral. Me encanta ese perfil. Y bueno, yo no sé si quieres decir algo más, Josep, a cámara. No, a ver, invitar a todos a que prueben nuestros vinos y... Cuando vengan y pregunten por ti, quítate la gorra, porque así visto con la penumbra y tal, podríamos decir que eres Jason de Viernes 13, ¿eh? Con la sombra y tal. Poder tú, Pero oye, no, encantado, muchas gracias, ¿eh? A ti. A ti. Saludo. Un saludo, y desde aquí despedimos conexión hasta el próximo episodio, Hunters. Hasta luego. Adiós.